Robles para platicarles del avance de nuestro programa ambiental y de cambio climático, en particular las emisiones evitadas con respecto al programa de revegetación de la ciudad y de disminución de metano, que es lo que el día de ayer se discutió en la COP26. Entonces, la contribución de la ciudad a la reducción de emisiones de nuestro país. Entonces, le voy a pedir a Marina que les presente estos resultados y con gusto. Comentaba la jefa de gobierno, ayer se anunció en la COP26 dos de los principales acuerdos que tienen que ver, uno con incrementar la reforestación en el planeta y otro reducir las emisiones de metano, como dos de las principales acciones que en conjunto tenemos que hacer. Y una cosa importante de mencionar aquí es que la Ciudad de México es una ciudad a la vanguardia, porque desde hace 3 años la jefe de gobierno que presentó el Programa Ambiental y de Cambio Climático estableció una serie de compromisos de la ciudad y es ahora que les mostramos los avances, los logros, donde rendimos cuentas del cumplimiento de estos compromisos. En un documento que diseñamos y donde reunimos el conjunto de logros que hemos avanzado en los 7 ejes de este programa ambiental y de cambio climático, damos cuenta de la reducción de emisiones en cada uno de estas líneas estratégicas. Quiero mencionar que en el documento que inicialmente diseñamos, lo cortamos al 31 de julio, que es cuando la jefa de gobierno rindió su tercer informe. Sin embargo, los datos que les traemos en este momento, al menos en 2 de los puntos que tienen que ver con lo que acordó ayer, se acordó ayer en la COP26, están actualizados al día de hoy en el tema de revegetación del campo y de la ciudad y en el tema de basura cero. Entonces, quiero mencionar nuevamente que son 7 ejes en el de revegetación de campo y ciudad que se han revegetado a la fecha. Si damos a la siguiente y luego regreso a esta lámina. Se han revegetado al día de hoy 24 tipos de plantas, 8.2 de ellas en el suelo urbano, 8.2 de ellas en el suelo urbano y 15.3 millones en el suelo de conservación. Una de las cosas importantes de este proceso de reforestación, que es también parte de las discusiones que se han dado en la COP26 y a lo largo del trabajo de muchos de los especialistas, es que la forma en la que la ciudad ha estado haciendo la revegetación, tanto de la zona urbana como de la zona rural y la zona de los bosques, es no solamente con árboles, porque se ha identificado que la mejor forma de dar capacidad de sobrevivencia y de verdaderamente capturar carbono, es decir, capturar parte de estas emisiones que están generando el cambio climático, es dando forma a los ecosistemas de forma más natural, no solo con árboles, sino también con arbustos, con hierbas y con otro tipo de plantas que cubren los suelos. Hemos, para este proceso de revegetación de la ciudad, aumentado la producción de los viveros de la ciudad, de uno de los viveros más importantes a nivel de Latinoamérica, donde nosotros en el 2018 recibimos el vivero produciendo alrededor de 250,000 plantas y actualmente vamos a llegar a los 10 millones de plantas anuales para sembrarse en el suelo de conservación. Esto ha estado asociado también a la colecta de semillas de plantas nativas, porque parte importante de este proceso de reforestación es que no sea cualquier tipo de planta la que se siembre en la ciudad, sino darle prioridad a las especies nativas. Junto con eso, hemos estado atendiendo y fortaleciendo las capacidades para el control y el manejo de los incendios en las zonas de la ciudad e incluso apoyando a los estados vecinos en el control
del fuego en las inmediaciones de la ciudad. Y junto con eso hemos estado creando jardines para la vida, que le hemos llamado, en donde parte de la reforestación ha estado apoyando la dispersión de especies de plantas que permiten la polinización. En el caso del eje de basura cero, que implica precisamente la reducción de emisiones de metano, que es uno de los acuerdos establecidos ayer en la COP26, la reducción en la generación de residuos que se ha logrado gracias al mejor manejo, a la mejor gestión de los residuos de la ciudad, a tener una nueva planta de separación en la zona de Azcapotzalco que se inauguró en los meses recientes, y a otra serie de proyectos asociados a la generación de composta, la generación de biocarbón, el aprovechamiento de biogás en el bordo poniente, la regulación que hicimos de los plásticos desechables, donde se prohibieron varios productos desechables de plástico, y las plantas de tratamiento de residuos de la construcción y de la demolición que está en Miguel Hidalgo, asociado con la nueva norma de reciclaje precisamente de estos residuos de la construcción. Esto ha permitido una reducción de emisiones de 1.123.922 toneladas de dióxido de carbono al año. Punto inicial, déjenme que les diga los datos globales, que son… tenemos alrededor de 2 millones de toneladas de CO2 equivalente reducido en la ciudad, que equivale a poco más del 60% de la meta que la jefa de gobierno se comprometió en el 2019 de reducir en el año 2024, que era reducir al 10% las emisiones de la ciudad con respecto al último inventario de emisiones, que era de 2016, el que estaba en ese momento. Esto significa, fíjense, de los datos que inicialmente tenemos en el libro, que la ciudad dejara de tener autos en circulación alrededor de un mes. O sea, una ciudad sin autos de cerca de un mes. Y significa también que durante 50 años la ciudad hubiese cuidado y mantenido más de 3 millones de árboles de especies de pino, lo cual pone a la Ciudad de México a la vanguardia en el conjunto de las ciudades del mundo, no solamente con lo que ahora se está acordando en la COP26, sino con los compromisos que hace 3 años estableció la jefa de gobierno para contribuir a las mejores condiciones del planeta. Es todo. Buenos días, secretaria. Buenos días, secretaria. Buenos días, jefa de gobierno. Buenos días, jefa de gobierno. Ahorita que están hablando precisamente de digamos, misión cumplida, en lo que es la revegetación de la Ciudad de México, ¿cómo podríamos compararlo? O sea, ¿cómo les deja la anterior administración precisamente este reto de hacer la Ciudad de México verde? Porque, bueno, hay escándalos muy sonados en algunas alcaldías que ahora gobierna la oposición, en donde prácticamente no se había dado este cuidado a lo que es a las áreas verdes. O sea, se habían dedicado más que nada a construir y a descuidar todo lo que es lo verde, lo urbano, o sea, pues prácticamente estos espacios, estos pulmones de la Ciudad de México. ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo enfrentan este reto? ¿Y cómo podemos decir que es misión cumplida? 2 millones de toneladas de CO2 equivalentes de los que habla Marina. Tiene que ver con las distintas metas que nos planteamos en las distintas áreas para reducir
emisiones contaminantes y emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático global. En particular en lo que tiene que ver con reforestación o revegetación, le llamamos nosotros, porque son árboles y plantas, pues el solo hecho de decir que en el vivero de San Luis Tlaxcaltemalco se producían 250,000 plantas y árboles y hoy se producen 10 millones. Nada más con eso es la diferencia, es decir, estamos multiplicando por, pues, en aquel entonces. Y esa es la diferencia, que en cierta manera es, uno puede hablar todo el día de cambio climático, la diferencia, que en cierta manera es, uno puede hablar todo el día de cambio climático, pero si no hay acciones, pues se queda exclusivamente en demagogia. Y lo que nosotros estamos haciendo, pues es demostrar que el trabajo que hemos hecho, incluso en medio de la pandemia, pues ha sido importante porque ha habido inversión en el campo, en la ciudad, lo cual se demuestra en este programa de reforestación, el programa de electromovilidad que es único en la ciudad respecto a otras ciudades del mundo. En fin, se está avanzando en el tema ambiental también en la ciudad. ¿Se puede decir que en la anterior administración hubo más demagogia y aquí hay más acciones? Tal cual. En un segundo tema, hoy, bueno, ya prácticamente el presidente se está preparando para irse a la ONU y va a dar un discurso en el que van a abordar varios temas. 1, el combate a la corrupción. 2, el apoyo a lo que es a las caravanas migrantes, a toda esta parte de Centroamérica, en donde se va a frenar precisamente este flujo migratorio, llevando esta parte de la cuarta transformación de los programas precisamente para crear bienestar y combatir las causas que originan la desigualdad, no solamente en México, sino a nivel mundial. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los otros mensajes que debería llevar el presidente precisamente destacando todo el trabajo que han venido haciendo precisamente en esta transformación del país? Y bueno, haciendo hincapié precisamente en lo que es el legado que le va a dejar precisamente para darle continuidad a lo que es sentar, él llama sentar las bases, pero ustedes a darle continuidad precisamente a todo este trabajo que han iniciado desde el 2018. Pues esencialmente creo que la gran aportación que hace el presidente López Obrador y la cuarta transformación en el país y en el planeta, pues es la paz. Es lo que se buscó en el planeta, pues es la paz. Es lo que se buscó en el momento en que se crea este Consejo de Seguridad. Y el planteamiento de la cuarta transformación es que la paz, no puede haber paz si no hay justicia social, si no hay justicia. Y ese es uno de los elementos centrales. Y la aportación particular para el tema de la migración, que es uno de los grandes temas que se vive hoy en el planeta, es que en vez de, o que la mejor manera de disminuir la migración es invirtiendo en el desarrollo en los países en donde hay el mayor número de migrantes. Eso ha sido siempre la orientación que se ha seguido desde nuestro movimiento y del presidente López Obrador, que es la cooperación para el desarrollo. Cuando estuvo aquí el embajador de Estados Unidos que nos visitó, estuvimos cerca de 2 horas platicando, justamente lo que le decíamos de las virtudes de los programas del Gobierno de México, cuando se da directamente al beneficiario el recurso, sin tener que pasar por ningún intermediario, llega directamente el recurso a donde se necesita. Y si las personas, digamos, habrá personas que deseen migrar independientemente de su situación económica, pero que no sea la pobreza la que las obligue a migrar, o que no sea la violencia la que las obliga a migrar. Y la mejor manera pues es invirtiendo en el desarrollo. Este programa de Sembrando Vida, en donde se da directamente apoyo al agricultor o al reforestador, y además los beneficios que pueda tener a partir del proyecto productivo, pues es algo que permite que la gente pueda quedarse en su tierra, que finalmente creo que la gente no migra por deseo de migrar, sino en la gran mayoría de las ocasiones es por pobreza o por violencia. Entonces, esta es una gran aportación de México al mundo y en particular
pues estoy convencida que esta será, porque lo ha dicho en muchas ocasiones, una de las aportaciones que haga el presidente en el Consejo de Seguridad. Finalmente, el día 1 de diciembre se va a cumplir 3 años precisamente de la llegada de la Cuarta Transformación a México. ¿En qué temas o en qué rubros ustedes pueden decir misión cumplida? Pues hay muchos, ¿no? Si uno ve lo que era México hace 4 años y lo que es ahora, pues tenemos pues todos en la Constitución, los grandes derechos establecidos en la Constitución, no solamente salud, educación en sus distintos niveles, sino la pensión adulto mayor, por ejemplo, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, una manera distinta de gobernar en donde la austeridad republicana lo que muestra es que sin corrupción y sin privilegios existen los recursos públicos suficientes para poderlos distribuir a la gente, lo que tiene que ver con las grandes obras de infraestructura que en particular van a permitir el desarrollo del sureste y la cantidad de recursos que está recibiendo directamente la gente que menos tiene. Entonces, hay un avance muy, muy importante. En la ciudad pues lo mostramos en particular lo que representa la beca para niños y niñas, además de todo el apoyo que está dando el Gobierno de México, y hoy mostramos algunos de los avances que hemos hecho en particular en el tema ambiental. Y sobre todo es una forma de gobernar distinta, en donde no se sirve uno para sí mismo, el servicio público no es un servicio personal, sino al contrario, el servicio público es el servicio al pueblo. Gracias. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Este programa en el eje de calidad, en ese rubro habla el eje de calidad, en ese rubro habla la Ciudad de México, o se estaría orientando hacia otros proyectos, doctora. Ciudad de México, o se estaría orientando hacia otros proyectos, doctora. Justo estamos trabajando en el presupuesto para el próximo año, para conocer ya, yo creo que en 2 semanas, de la mayor parte de la inversión en movilidad, a dónde la vamos a orientar. Pero digamos, no están descartadas estas 2 líneas de cablebús. Déjenos 2 semanas para que les podamos decir exactamente cómo vamos a distribuir los recursos. Una parte muy importante la queremos destinar al metro. El año que entra viene el programa de la línea 1 del metro que hemos anunciado varias veces y tenemos que, no representa recursos, pero sí recursos humanos que tienen que destinarse a toda la revisión y la supervisión de la reconstrucción de la línea 12. En fin, ya lo vamos a anunciar más o menos en 2 semanas. Gracias. También, ¿sigue siendo la misma inversión contemplada de 145,000 millones de pesos para este programa de 2019-2024 o hay un ajuste en el monto? No, es más o menos ese recurso. Ya lo vamos a informar con detalle, repito, ahora que presentemos el presupuesto del próximo año. Y por último, por cierto aprovecho para decirles, porque en varios medios sale que hay un subejercicio del gobierno de la ciudad. Lo que se presenta al Congreso pues es el ejercicio nos falta un trimestre todavía para presentar, y eso pues tiene que ver con el recurso que se va a invertir en el último trimestre. Entonces vamos a tiempo y sin ningún subejercicio de ningún tipo. Justo en este tema también hay un extra de más de 10,000 millones de pesos que recaudaron aquí en la Ciudad de México entre enero y septiembre de este año. ¿En qué se estarían destinando estos más de 10,000 millones de pesos, doctora? Principalmente educación y a salud. Son las 2 áreas en donde estamos destinando estos recursos adicionales. En específico, no sé, mi beca para empezar o... No, eso ya estaba contemplado desde antes. Este recurso va directamente a salud y educación. Okay. Particularmente queremos consolidar los grandes proyectos de educación. Ese es el objetivo de aquí al 24 y en particular ahora, que tiene que ver con las preparatorias, el fortalecimiento del IEMS y las nuevas prepas IEMS, pilares, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. O sea, digamos, cuando se refiere a salud, es la Universidad de la Salud. Son a estos 4 proyectos en educación y en salud, pues al fortalecimiento en general de todo el sistema de salud de la ciudad, desde el sistema preventivo de salud para el bienestar, salud en tu vida, hasta la atención de los hospitales, que ya va muy adelantado, por cierto, el hospital de Coajimalpa. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con Raúl Adorno de Ruido en la Red. Buenos días a todos y
y a todos. Uno de los problemas que se ha venido, y además que está, se manejó precisamente en la, esta cumbre esta que se está llevando a cabo, es la deforestación. La Ciudad de México, no sé, yo todavía el año pasado, la administración pasada, perdón, hice un reportaje precisamente de la deforestación que se estaba llevando a cabo en Milpalta y en algunos lugares del mismo Ajusco, ¿no? Que además era muy evidente, no sé por qué no se decía, ¿cómo está esta situación? ¿Se ha logrado frenar esta deforestación clandestina? ¿Qué ha pasado con los aserradores clandestinos que también estaban a la vista de todos? Hay un avance muy importante, estamos trabajando en coordinación con, yo diría en dos temas. El primero, la Defensa, Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para evitar la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para evitar la tala clandestina y en particular varias carpetas de investigación que se han abierto y que hay algunas detenciones relacionadas con esto. No lo hemos, no podemos decir de ninguna manera que la tala se ha reducido a cero, pero sí ha habido disminución. Inclusive se han cerrado caminos que se utilizaban para la tala y hay un trabajo muy importante de la Guardia Nacional en coordinación inclusive con la Guardia Nacional que está en Morelos, porque mucha de la tala clandestina entran por un camino que está justamente en el límite entre la Ciudad de México y Morelos, en la carretera federal a Cuernavaca. Entonces ahí hay un trabajo muy importante y por otro lado todo el trabajo que se está haciendo con la vigilancia de los cuidadores de los bosques, en donde se contrata directamente, o más bien se apoya directamente a ejidos, comunidades, para que puedan cuidar sus propios bosques. Y además el programa de reforestación. Entonces, no se ha eliminado por completo, pero sí se está trabajando permanentemente. ¿Podemos tener una cuantificación de cuánto se ha reducido? Porque no me acuerdo exactamente el número de hectáreas que en ese tiempo se estaban pues talando, pero era bastante alta. No sé cuánto se ha reducido esta deforestación. ¿Tienen el cálculo, Marina? ¿Sí quiere? O en términos de recuperación de espacios invadidos, por ejemplo, recuperación de espacios invadidos, por ejemplo, son más de 300 hectáreas las que hemos recuperado. Ok, muchas gracias. Políticas, que dice usted que luego, no, bueno, en la mayoría de las columnas políticas, usted que luego, no, bueno, en la mayoría de las columnas políticas, pues califican de que usted está haciendo campaña política ya. Le pregunto, la pregunta es muy directa, ¿está haciendo ya campaña política? No, así de sencillo. Estuve en Guanajuato porque el próximo año vamos a hacer la entidad invitada para el Festival Cervantino y la propuesta que le hicimos tanto a la secretaria Alejandra Frausto como al gobernador de Guanajuato es que obviamente la ciudad podría llenar todo el espacio con la gran actividad cultural que tiene y la presentación de ello, pero dado que la ciudad es ciudad capital, la idea es que pueda haber una representación de los 31 estados y de la Ciudad de México en el Festival Internacional Cervantino número 50, así que esa fue la razón de estar en Guanajuato, y las otras dos pues fue acompañar a mis compañeras que entran como gobernadoras. Estuve en Tlaxcala, no tuve oportunidad de ir a la toma de protesta de Laida Sansores en Campeche, pero estuve pues recientemente para informar del programa de vacunación de la ciudad. Después estuve en Guerrero con Evelyn Salgado y ahora con Marina del Pilar en Baja California y con Indira Vizcaíno en Colima. Así que pues son las compañeras que vienen de Morena, que son gobernadoras. Las recibí aquí y uno de los compromisos que hicimos es que en la medida de lo posible pudiéramos ir a las tomas de protesta. Entonces pues en ese sentido fue la visita que hice a estas entidades. ¿Fue invitación expresa Sí, por supuesto, tengo las invitaciones y además para que no se prestara ningún problema pagué el viaje con recursos propios. Eso lo explicó precisamente uno de los videos que subió. ¿También le descontaron el día? Sí, también el viernes particularmente. Ok.
Sí, ya por último, ya ve que luego me extiendo. Preguntarle, Raimundo Collins recibe un amparo, no va a poder ser detenido. Obviamente es una decisión del Poder Judicial, pero aquí no hace falta precisamente mandar iniciativas, reforzar precisamente esas leyes que castiguen precisamente a los funcionarios o exfuncionarios que incurrieron en ilícitos, para que no tengan este tipo de salidas, porque finalmente quedan impunes, ¿no? Collins creo que de lo que estaban acusando es de lo menos, porque se le habla mucho más delitos que de alguna manera los tenía, pero bueno, insistiría, se necesitan leyes más enérgicas para precisamente evitar esta impunidad. Entiendo que hay varias carpetas contra Collins que tiene la Fiscalía General. El argumento, hasta donde entiendo que lo mencionó la fiscal, para darle el amparo, es que no lo citaron antes de la orden de aprehensión y ahí la Fiscalía pues va a impugnar, dado que pues se le cita y no se presenta porque no se encuentra en el país. Entonces hay maneras de impugnar esta resolución, no es una resolución definitiva. ¿Cree que no va a tener salidas? Depende de nosotros y del trabajo que realice, y por supuesto también de los jueces, y por supuesto también de los jueces, tanto del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, y en particular lo que tiene que ver con el amparo, pues son los jueces federales. Perdón, doctora, por último, van a ser 2 años ya de que se hizo la alerta de género. ¿Nos podría adelantar algo? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué falta todavía por hacer? Sí, va a haber un informe especial antes de la alerta, pero una parte muy importante es la reducción en feminicidios y por otro lado la eficiencia de la Fiscalía por un trabajo que se ha realizado en la detención tanto de agresores sexuales como de feminicidas. Entonces, este ha sido un trabajo muy importante de la Fiscalía, acompañado junto con la Secretaría de las Mujeres, y un trabajo muy importante de la Secretaría de las Mujeres de prevención del feminicidio, atendiendo a las mujeres de manera temprana en las lunas. Entonces, sí hay avances, por supuesto, no lo es todo y hay que avanzar mucho más, en particular en el tema de violencia hacia las mujeres, que es muy amplio, pero hay un seguimiento puntual a los distintos ejes que se plantearon como parte de la alerta. ¿Le podría decir usted a una mujer de aquí de la Ciudad de México que se puede sentir más segura? Que se acerque a las instancias. Nosotros como gobierno de la ciudad estamos para protegerlas. Que se acerque a la Secretaría de las Mujeres, que se acerque a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a los centros de justicia y a los distintos centros de atención, y hay a las abogadas de las mujeres que están en los ministerios públicos para que se les pueda dar toda la atención que se requiere en caso de que sean agredidas. Muchas gracias, doctora. La última pregunta es de Wendy Roa, de Grupo Imagen. Preguntando precisamente sobre este tema de las emisiones de carbono, en la administración anterior estaba la ciudad como tal en la Bolsa Mexicana de Valores, precisamente cotizando por la cantidad de carbono que se reducía. ¿Sigue todavía este programa? No es la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que hay es que probablemente se incremente ahora con la COP26, es un esquema de compra de bonos de carbono, que fue definido desde el protocolo de los bonos de carbono y ahora probablemente sea una forma de financiamiento. De distintos proyectos. Cuando hicimos la primera línea del Metrobús, por ejemplo, se consiguió la asignación de un recurso asociado a reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. En particular hubo un proyecto, creo que asociado al bosque de Chapultepec, de bono verde, era el bosque de Chapultepec, a San Nicolás, de bono verde, no recuerdo ahora cuál era el proyecto. Cuando nos metimos a analizar este proyecto que la administración pasada adquirió, pues en realidad no representaba grandes ahorros comparado con deuda pública adquirida directamente, inclusive tenía una tasa de interés mayor, entonces tampoco era una forma de financiamiento adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Algunos países emiten más y
disposición reducir emisiones de gases de efecto invernadero por la reducción de otros países, y a partir de ahí se genera un mercado de bonos de carbono para reducir emisiones. La verdad es que tampoco ha tenido gran éxito en el mundo en términos de lo que ha significado para reducir emisiones, pero puede ser algo que permita financiar si es que se desarrolla de mejor manera. Ahora de que hablan de 2 millones de toneladas de CO2 menos, ¿en cuánto tiempo se ha logrado esto? ¿En estos tres primeros años? 3 años. ¿Y cuál sería la meta entonces para concluir el sexenio? Por lo menos el doble. El doble. Fin de semana se dio a conocer por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que hay una partida que se está contemplando para el aprobar a través de esto la revocación del mandato. Son 155 millones de pesos que los tienen contemplados para la revocación de mandato aquí en la Ciudad de México. Preguntar, ustedes como gobierno, ¿solicitaron esta situación? ¿Van a aplicar el mismo ejercicio que en su momento lo estaría haciendo el Gobierno de México o de dónde sale todo esto? No entiendo para qué necesitan ese dinero. Deberían pues de mandarnos una solicitud explicando por qué. Pues son casillas únicas que pone el Instituto Nacional Electoral. No entiendo ahí cuál es la necesidad de recursos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces no tengo conocimiento de esta solicitud. Y usted como mandataria, en este sentido del ejercicio que se estaría llevando a cabo en marzo a nivel federal, ¿usted participaría en un ejercicio a nivel local o no contempla? No, estamos dedicando, bueno, digo como ciudadana, ¿no? A la ratificación de mandato del presidente de la República. Únicamente. Y si me lo permite, finalmente, aprovechando que está la secretaria de Medio Ambiente, doctora Marina, ¿cómo va el tema de los zoológicos ahora que nuevamente ya estamos en semáforo verde, hay mayor apertura? ¿Cómo se encuentran los zoológicos de la Ciudad de México, principalmente por los animalitos? Supimos que en este periodo de pandemia, especies, actualmente ¿cómo que se venía desarrollando para cuidarlos? Sí, Para cuidarlos. Sí hay un protocolo especial derivado de la pandemia, digamos, mucho para cuidar, por supuesto, a las personas que visitan ahora los zoológicos, pero también para proteger a los animales. Y sí hay bajas en los zoológicos, las bajas naturales, digamos, de un proceso, de un ciclo de vida que se cierra en cualquier ser vivo, pero tenemos una gran cantidad de nacimientos. De hecho, una de las cosas que son muy atractivas de lo que ha sucedido en los zoológicos, como en el resto de las áreas del gobierno de la ciudad, es que el trabajo que hemos hecho ha permitido condiciones de bienestar muy evidentes y eso se traduce justamente en el aumento de nacimientos. El dato exacto te lo doy, pero son arriba de 600 nacimientos de distintas especies y es la mejor manera de mostrar el bienestar de los animales. 600 nacimientos en estos 3 años. En estos 3 años. Ahora bien, en algún momento cuando iniciaba la pandemia se hablaba que en ciertas especies, principalmente en felinos, hubo detección de casos de COVID. ¿No fue el caso en las especies que tenemos aquí en la Ciudad de México? No, no fue el caso. Perfecto. Efectivamente, es en felinos donde se presentó en otras partes del mundo, muy poquitos casos, y no se presentó en la ciudad. Perfecto. Y por último, ya nada más, doctora, ayer dan a conocer las cifras de las visitas que hubo a tanto al desfile como a la ofrenda. Hoy en un rato más se estará llevando un espectáculo en Paseo de la Reforma, el fin de semana viene Fórmula 1. Con todo ello, ¿están superando las expectativas que se tenía con relación a la reactivación económica por Día de Muertos? Pues ya vamos a dar el dato terminando Fórmula 1 de cuál se estima, más bien cuál fue exactamente la ocupación hotelera para que ustedes lo conozcan, pero en particular para este fin de semana está cerca del 98%. Hay pues es muy importante para la ciudad en términos del empleo directo e indirecto que se genera por estas actividades. Y por otro lado, pues ustedes lo vieron lo que fue el desfile del Día de Muertos, que
pues realmente sobrepasó las expectativas, la gente salió pues feliz a ver este desfile y creo que fue algo muy bueno para la ciudad. La ciudad, los visitantes, los habitantes de la capital se comportaron a la altura porque se temía quizá de haber salido después de un confinamiento tan largo, el que se regresara a este tipo de eventos, que se desbordaran y las cosas no salieran bien. ¿Hubo una buena respuesta? No, un gran comportamiento, como siempre, cívico. La gran mayoría en términos de la pandemia pues llevó cubrebocas, había obviamente algunas personas que no lo hicieron, pero pues no tuvimos, fue saldo blanco. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Concluimos Gracias con la a todos. conferencia de prensa. Gracias a todos.